Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy viajamos al universo Star Trek, pero de una forma un poco distinta. Nos centramos en una película muy concreta que menciona el material que tenemos, Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, o The Voyage Home, como se la conoce en inglés. Eso es, una bastante particular. Sí, la verdad. Y bueno, la base que tenemos es un texto, la verdad, bastante corto, pero que la califica de memorable y nos da un resumen de la trama. Así que nuestra idea hoy es, pues, desmenuzar un poco esa trama, tal como nos la cuentan aquí, ver qué la hace destacar según esta fuente y por qué sigue siendo quizás relevante. Tiene elementos curiosos, desde luego. Ya te digo. Porque, a ver, el punto de partida que describe ya es intrigante. El Enterprise, bueno, su tripulación, varadas, una amenaza planetaria muy rara y una solución que implica ballenas jorobadas. Y viajes en el tiempo, no lo olvides. Y viajes en el tiempo. Exacto. Vale. Hay bastante tela que cortar aquí. Vamos a ello. Primero, situemos un poco a los personajes. El material nos recuerda que, después de lo que pasó en la película anterior... La búsqueda de Spock. ¿Correcto? Pues el almirante Kirk y su gente no están en casa. Están exiliados, por así decirlo, en el planeta Vulcano. Un sitio lógico para Spock, claro, pero no para el resto. Para nada. Y su plan inmediato, según leemos, es volver a la Tierra, a San Francisco concretamente. A la sede de la flota estelar. Pero no para descansar, ¿eh? Les espera un consejo de guerra, un juicio ante la Federación por, digamos, ciertas irregularidades en la misión anterior. Se tomaron algunas libertades, sí. Así que vuelven a casa, pero con un futuro bastante incierto. Pues sí, pero ese viaje de vuelta se tuerce enseguida. Se tuerce de forma bastante dramática, ¿sí? Reciben una comunicación, una llamada urgente, del mismísimo presidente de la Federación. Palabras mayores. Desde luego. Y las noticias son malísimas. Una sonda, de origen totalmente desconocido, ha aparecido y está emitiendo una señal potentísima. Una señal que no suena nada bien. Nada bien. El texto dice que está neutralizando todas las fuentes de energía de la Tierra. Todas. ¿Imagina el caos? Uf, paralizaría todo. Y peor aún, está evaporando los océanos, creando tormentas masivas. Vamos, que la cosa pinta fatal para la Tierra. La está silenciando energéticamente. ¡Qué barbaridad! Y aquí es donde, según el texto, entra en juego Spock. El recién resucitado Spock que todavía está, digamos, ajustándose. Justo, y aplica su lógica vulcana. Analiza esa transmisión de la sonda, intuye que no es solo un ataque porque sí, exacto, que hay algo más. Y llega a una conclusión que lo cambia todo, y esto el texto lo subraya mucho. ¿Qué descubre? Que la señal, en realidad, no es hostil en sí misma. O sea, su intención no es destruir, es comunicación. Comunicación. ¿Con quién? Ahí está el kit de la cuestión. Spock identifica sus patrones sónicos complejos como el canto de las ballenas jorobadas. Ostras. Pero, y aquí viene el gran problema que expone el texto, en el siglo XXIII las ballenas jorobadas llevan siglos extintas. Claro, desaparecieron. Exacto. Así que tienes una sonda alienígena superpoderosa llamando, intentando hablar con seres que ya no existen. ¿Es una llamada al vacío, entonces? Totalmente. El texto no lo dice así, pero se huele la tragedia cósmica. La sonda, al no obtener respuesta, sigue emitiendo y sin querer está destruyendo el planeta. Intenta hablar, no. Claro. Pero si no hay ballenas para responder, ¿qué pasa? La sonda sigue hasta que no quede nada. La situación es desesperada. Y ante eso, la tripulación propone una solución que el texto describe como audaz, casi una locura. Una medida desesperada, sí. Si no hay ballenas en el siglo XXIII, Habrá que ir a buscarlas a donde sí las había. exacto. La única opción que ven es viajar en el tiempo. El texto marca esto como el eje de la misión de rescate. Con la nave Klingon que capturaron, ¿verdad? El ave de presa. Esa misma. Deciden usarla para dar un salto temporal muy peligroso hacia el pasado. Y no a cualquier pasado. El texto dice que a una época muy concreta, alrededor de 1985. Pleno siglo XX. Qué curioso lo de 1985. El texto no explica por qué ese año, pero bueno, podemos imaginar que era una época con ballenas. Y quizá tecnológicamente menos peligrosa para ellos, para no ser detectados tan fácilmente. Aunque eso ya es cosa nuestra. Sí, es una suposición. Pero el objetivo de ese viaje sí lo deja claro el texto. Clarísimo. Localizar dos ballenas jorobadas, macho y hembra, se supone. Para que puedan comunicarse, claro. Y quizá repoblar, aunque eso no lo dice. No, la fuente no entra en eso. Pero no solo localizarlas.
Hay que capturarlas y transportarlas vivas al siglo XXIII. Uf, menudo desafío. Mover dos animales de ese tamaño a través del tiempo. Y sin liar la parda en el pasado, claro. Operar una nave avanzada en los 80, interactuar con esa cultura. Que para ellos sería súper primitiva. Imagínate. Y encontrar las ballenas, diseñar un tanque. El texto, curiosamente, no entra en detalles sobre cómo superan todo eso. Es verdad. Es muy directo con el resultado. Sí, de hecho, sobre cómo acaba esa misión tan compleja, el texto es, bueno, muy escueto. Dice simplemente, ¿se logra el objetivo? Punto. Así, tal cual. Es curioso lo breve que es, quizá para resaltar la eficacia de Kirk y su gente, ¿no? En plan, lo imposible es rutina para ellos. O quizás la fuente quería ir al grano, al resultado final. Puede ser, sea como sea, esa frase significa un éxito brutal. Transportan las ballenas al futuro, sanas y salvas. Y se entiende que las liberan cerca de la sonda. Y su canto, por fin, da la respuesta que la sonda esperaba. La comunicación se establece. La sonda se calla, deja de emitir esa señal destructiva y la Tierra se salva en el último momento. Una victoria total, vamos. Para el planeta, sí, pero para Kirk aún quedaba un capítulo. Ah, claro, el juicio pendiente. Exacto. Empezó el viaje yendo a juicio y ahora después de salvar el mundo, pues tiene que rendir cuentas igualmente. Y aquí el texto destaca un final, con matices, ¿verdad? Sí, no es un final de héroe total y absoluto. A ver, a pesar de ser el artífice de la salvación, Les sancionan. le degradan, de almirante a capitán otra vez. El texto lo presenta como la consecuencia de sus actos previos, desobedecer, robar el Enterprise. Vaya palo, ¿no? Sí, pero... y esto la fuente lo recalca. La sanción viene con un agradecimiento oficial y formal. La Federación le da las gracias por salvar la guerra. O sea, agridulce. Te castigo, pero gracias por todo. Eso mismo. El texto parece mostrarlo como un reconocimiento de que a veces hay que saltarse las normas, pero eso tiene consecuencias. Le devuelven el mando de una nave, pero como capitán. Un nuevo comienzo, quizá. Exacto, una mezcla de reprimenda y honor que le da, bueno, cierta complejidad moral al héroe. No es un perdón total, pero tampoco una condena sin más. Refleja un poco esa tensión en Star Trek entre el deber y la iniciativa, ¿no? Totalmente. Entre el individuo y la jerarquía. Volvamos un momento a eso que decía la fuente al principio, que la película es memorable. ¿Por qué crees que lo dice, basándonos en lo que hemos visto? Bueno, el texto introducía esa idea de Star Trek explorando lo desconocido, universos donde el hombre jamás ha ido. La famosa frase. Claro, y es interesante cómo esta película, según la descripción, cumple eso, pero de forma distinta. El viaje no es al espacio profundo. Es al pasado. A nuestro propio pasado. Exacto. Y lo desconocido que explora no es tanto algo exterior, sino las consecuencias de nuestros actos, la fragilidad de nuestro planeta. Es verdad, el texto se centra mucho en la trama de las ballenas extintas y la sonda. Sí, eso sugiere que para la fuente, lo que la hace memorable es ese fuerte componente ecológico. Usa las herramientas típicas de la ciencia ficción, sonda alienígena, viaje en el tiempo, pero para lanzar un mensaje muy de la Tierra. Una advertencia sobre la extinción y nuestra responsabilidad. Eso parece. No es la típica lucha contra alienígenas malos. La amenaza viene de una negligencia nuestra del pasado, dejar que se extinguieran las ballenas. Y eso crea un peligro siglos después, cuando alguien de fuera intenta conectar con esa parte perdida de nuestro mundo. Es una inversión curiosa del primer contacto, sí. La fuente, al destacar tanto esta trama, parece señalar ese mensaje como lo central, lo memorable. Entonces, ¿dirías que lo memorable viene de esa mezcla? Yo creo que sí. Por un lado, la aventura, el ingenio de Star Trek. La tripulación superando lo imposible, aunque el texto no detalle cómo. Y por otro, un tema, un tono, que conecta mucho con preocupaciones muy actuales o, bueno, del siglo XX y XXI. Exacto. Esa combinación. Vale, entonces, resumiendo la esencia según la fuente. Crisis planetaria por una sonda que busca ballenas extintas. Una comunicación fallida por nuestra culpa pasada, sí. Viaje desesperado a la California de los 80 para encontrarlas. Misión de rescate casi surrealista, pero vital. Éxito in extremis, se salva la Tierra. Y para Kirk, una resolución ambigua. Degradado, pero reconocido como salvador. Exacto. Y yo creo que esa mezcla de ciencia ficción potente, tiempo, sondas, una misión con un punto hasta cómico en su planteamiento, pero crucial, y ese mensaje ecológico tan fuerte, Es lo que la hace memorable para esta fuente. probablemente,
Consigue, según esto, conectar una historia del futuro con problemas muy nuestros, muy reconocibles. Crea un puente entre el siglo XXIII y nuestro pasado reciente. Quizás también el contraste entre la tecnología punta y una solución tan natural como es el canto de una ballena. También puede ser. Y esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? Algo que se desprende directamente de la premisa que nos cuenta el material. A ver. La historia nos muestra de forma muy clara cómo la desaparición de una especie, algo que pasó por acciones humanas en el pasado, O por inacción. o inacción, ¿cierto? Pues cómo eso puede tener consecuencias brutales, inimaginables, siglos después, poniendo en jaque a todo el planeta. Es una cadena de efectos a muy largo plazo. Exacto. Más allá de la aventura de Kirk, la pregunta que queda flotando es esa. Si la extinción de las ballenas pudo causar esto en el siglo XXIII, Vemos hoy. ¿qué otras pérdidas estamos permitiendo? ¿Qué otras llamadas al vacío estamos generando sin darnos cuenta? ¿Qué sondas futuras, metafóricas o no, podrían encontrarse con un silencio inesperado por culpa nuestra? Y desencadenar consecuencias que ni imaginamos ahora mismo. Esa es la cuestión. Una pregunta que la verdad resuena mucho más allá de Star Trek.